¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos QR aquí en A24 y por supuesto que la agenda local, la agenda nacional, la política en la Argentina está en un momento realmente de mucha tensión. Tensión principal, por supuesto, política de hace mucho tiempo, pero que se expresa en estas horas en un tema fundamental en el desarrollo productivo de la Argentina, que tiene que ver con la instalación de la planta de GNL, de gas natural licuado, en la provincia de Río Negro en vez de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre este tema y atención, porque Hernán Lecher nos va a explicar con detalle por qué esto es importante, qué significa, desde hace cuánto tiempo se viene trabajando esto, pero Pablo Ibáñez tiene información política que se menciona muy poco. Un análisis político, geopolítico, les diría yo, que debería haber encendido muchísimas alarmas hace mucho tiempo atrás, qué cosas no se hicieron a tiempo, cuáles fueron las definiciones más concretas y las acciones políticas de Javier Milei, pero también del poder económico real en la Argentina para esta definición, que hoy tiene al gobernador Axel Kicillof, y uno podría decir principal referente de una oposición si uno piensa a futuro en términos de candidaturas, y al propio presidente de la Nación, Javier Milei, enfrentados en estas horas de una manera muy pero muy fuerte en este tema que no es un tema menor, son 30.000 millones de dólares de inversión y en términos productivos un enclave absolutamente estratégico. Atención, porque hoy en QR una entrevista que seguramente va a dar que hablar, viene a QR Rocío Bonacci. Rocío Bonacci es la diputada de La Libertad Avanza, una de las diputadas que fue en un grupo de otros diputados y diputadas a visitar represores a Ezeiza. Y Rocío Bonacci nos va a venir a explicar hoy cómo se conformó, cómo se diagramó, quién pensó y qué autorizaciones tenía esa visita a represores por parte de un sector de diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Rompe el silencio Rocío Bonacci, va a hablar con nosotros en QR y me parece que es una conversación para no perderse. Vamos a hablar también, por supuesto, del regreso de Mauricio Macri. ¿Vuelve Macri? ¿A qué vuelve Macri? ¿Qué es lo que busca Mauricio Macri con un acto muy importante? Mañana jueves en La Boca, con dirigentes del PRO. También Pablo Ibáñez nos va a contar todo lo que hay detrás de este tema. Pero desde ya, estamos todavía con mucha atención puesta en Venezuela. Voces de Venezuela a continuación. Y por supuesto el modo en que el gobierno argentino está jugando muy fuerte. El gobierno argentino y también definiciones de distintos espacios de la política argentina que entendieron que estas eran las horas para tomar una definición sobre este tema. Las voces de Venezuela, vamos a actualizar qué es lo que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos, y también vamos a hablar con una especialista que estuvo en Venezuela analizando el proceso electoral, una especialista en estos temas para que nos saque algunas dudas. Voces de Venezuela y nos metemos en tema. Dale. Queridos venezolanos que viven en el exterior, todos sabemos que nuestro país vive el momento más crítico en 200 años de historia republicana. No es solo la destrucción de la democracia, pero la demolición de la república. Se le ha entregado nuestra soberanía nacional al régimen castrocomunista cubano. Si hubiese estado ayudando a la oposición, les habría dicho que mientan pero con sentido, pues. Que ellos también digan que tienen 52. Porque cuando dicen que tienen 70, 80, evidentemente están mintiendo. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Hay decenas de diputados, senadores de distintos países. De los 1000 observadores que hemos venido, representamos a más de 100 países. Para toda la población venezolana, para que ahí de manera confidencial me pongan los datos de todos los delincuentes que han amenazado al pueblo, que han atacado al pueblo, para ir por ellos. Our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean
and release the full, detailed data on this election so that everyone can see the results. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo. Muy bien, enseguida nos vamos a ir a Venezuela con nuestro colega Román Camacho. Vamos a hablar con una especialista en proceso electoral que estuvo efectivamente en Venezuela, y Adrián Sack desde Estados Unidos, porque novedades, porque palabras del gobierno estadounidense y porque además el Centro Carter, que era un organismo observador del proceso electoral, legitimado incluso dentro del propio Venezuela, tomó definiciones muy importantes. Saludo al equipo. Fer Cerolini, Pablo Ibáñez, Hernán Lecher. ¿Cómo andan? Pablo, ¿qué tal? Dicen? ¿Cómo estamos? Bueno, Javier Milei, nuevamente, ahora vamos a compartir un tuit de hace unos minutos nada más, vuelve a ser gran protagonista tratando de embanderarse detrás de la causa. Venezuela, yo te diría, en toda la región, y Mondino en la reunión de la OEA, que vuelve a tomar protagonismo después de haber estado corrida bastante tiempo, Pablo. Sí, y el gobierno mirando básicamente el comportamiento de Brasil, México y Colombia en la OEA, donde se dio un intento de votación patrocinado por Estados Unidos, entre otros, y Argentina, y que finalmente por una dinámica que tiene la OEA de que necesita una mayoría absoluta de 18 votos, no logró salirlo. Y ahí también el gobierno marcando, alineando claramente la posición con Estados Unidos y objetando muy duramente la actitud de no acompañar, de abstención y de ausencia de los representantes de Brasil, México y Colombia. Muy bien. Me voy a saludar a Dolores Gandulfo. Dolores Gandulfo es observadora del proceso electoral de la COPAL, de un organismo de partidos políticos de América Latina. Está también Adrián Sack de Estados Unidos. Enseguida vamos con Román Camacho desde las calles de Venezuela. Dolores, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo, y a todo el equipo. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Qué viste, Dolores, y cómo analizás el momento respecto de la presión muy fuerte, diría, de todos los países porque el gobierno de Venezuela presenta actas que demuestran o que convalidarían el resultado electoral? Bueno, en primer lugar, lo que uno puede plantearse es que nosotros como misión de observación electoral, naturalmente estuvimos los días previos ya a la elección, dialogando con todas las fuerzas políticas, con la sociedad civil, con la academia, trabajando lo que podía llegar a ser el día domingo este proceso electoral, que como hemos destacado la mayoría de quienes estuvimos allí en Venezuela, fue una jornada pacífica, tranquila, cívica y con mucha participación. La verdad que hemos visto a los venezolanos y venezolanas participando muy activamente del proceso electoral en un sistema electoral, el venezolano, que recibe este instrumento, el voto automatizado, gran confianza por parte de todo el arco político venezolano. Podría decir que el evento disruptivo, ¿no?, del proceso del día domingo tuvo que ver con este primer pronunciamiento a altas horas de la noche, alrededor de la madrugada, estando nosotros allí en el Consejo Nacional Electoral, del presidente del Consejo Nacional Electoral, que por un lado denunciaba un hackeo al sistema, este sistema que recibía el respaldo y la confianza de todo el arco político, y por otro lado ya dando resultados que, como marcaba él mismo, serían irreversibles para la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto. Creo que ese fue el momento donde esta gran incertidumbre que todavía estamos viviendo empieza a producirse en un proceso que, como decía, los días previos a la elección se van de una manera muy pacífica. Claro. El pueblo... A ver, Dolores, si puedo resumir, insisto, vos como veedora en representación de la COPAL, una organización que representa distintos partidos de América Latina. Vos decís, en la previa estuvo todo bien, fue todo pacífico, creo que no hay voces discordantes en este sentido. Ahora también, como muchos de los países, muchos de las organizaciones veedoras y demás, están planteando, bueno, es imperioso que aparezcan las actas, es decir, que el gobierno muestre cuáles son los instrumentos que acreditan el resultado que el gobierno dice le dio la victoria a Maduro. ¿Está bien este resumen? Sí, por supuesto. Obviamente las fuerzas políticas de oposición han planteado en el proceso preelectoral
una inequidad en la participación, en la competencia, ¿no?, de este proceso, que también lo han marcado no solo las fuerzas políticas, sino también quienes asistimos a ese proceso electoral, pero también planteaban que participaban activamente de este proceso electoral entendiendo esa inequidad que ellos marcaban. Sí. Lo que creo yo que sí es importantísimo para poder dar garantías de la transparencia del proceso electoral, y esa es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral como órgano de autoridad electoral, es que esos resultados que el día domingo vertieron a la comunidad internacional puedan efectivamente no solamente comprobarse por parte de la comunidad internacional, sino también por las fuerzas políticas que participan de la elección, y diría en este momento ya poder ser auditados, ¿no? Porque obviamente los resultados tienen que estar y tienen que poder ser auditados por organismos independientes. Pablo. Dolores, esto que estás definiendo, que estás marcando como el proceso, uno vio, quizá como no había ocurrido en otras elecciones, que había una expectativa muy importante en la oposición de creer que iban a tener un resultado y que ese resultado se iba a expresar en las urnas. Y después salió, naturalmente, el planteo de la denuncia de fraude. ¿Creían que estaban dadas las condiciones para una elección transparente? ¿Subestimaron? ¿Tenían que hacer eso para lograr que haya una motivación de los votantes opositores? ¿Los sorprendió la situación? ¿Cuál es tu análisis, vos que viste el proceso? No sé si coincidís que había cierta presunción de la oposición que se podía ganar y que se podía reflejar ese resultado en las elecciones, algo que ahora creen que no es así. Sí, en primer lugar, eso que vos marcás es así, y también todas las misiones de observación electoral que participamos de ese proceso y las fuerzas políticas con las que nos reunimos teníamos esa misma visión, vinculado, yo diría, dos expectativas, ¿no? Era la primera vez que se da un proceso electoral en el marco de los tratados de Barbados, o sea, en el marco de un proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Y por otro lado, creo que el dato más importante del proceso electoral que se dio el día domingo es que todas las fuerzas políticas de Venezuela participaban activamente de la elección, no como en procesos anteriores que había algún sector de la oposición que llamaba al abstencionismo. Y esto hacía que haya un interés muy fuerte por parte de la ciudadanía y una promoción de la votación muy fuerte, y evidentemente esto también se reflejó el día domingo con esa alta nivel de participación. Y una de las cosas que sí estaban muy quizás en alerta las fuerzas políticas tenía que ver con la capacidad de presencia de testigos, que serían nuestros fiscales electorales, y al mismo también que esos testigos puedan recibir las actas que les permita luego hacer el cotejo de la información. Bien. Eso quizás era lo que advertían previo a la elección. Ya voy con Adrián Sac. Hay muchas preguntas de Hernán, de Fer, de Irina. Quiero compartir con ustedes la palabra de Nicolás Maduro. Hace algunas horas nada más, sintiendo la presión respecto de la publicación de las actas, y Maduro decía, bueno, acá están las pruebas, las vamos a presentar. Escuchemos a Nicolás Maduro hace algunas horas nada más. Sabe que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global contra Venezuela. Que funcionen las leyes, que funcione el Estado. Bien, eso dice Nicolás Maduro. Acá están las pruebas, acá hay un complot, un poco la narrativa que viene sosteniendo desde la propia noche del domingo y las jornadas hasta aquí. Ya voy con Adrián Sac, pero habló el vocero de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad Nacional. Me va a corregir Adrián si efectivamente estoy dando bien el cargo de John Kirby, que dijo esto hace algunas horas también. Dale. Our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results.
You may have seen the Carter Center, an independent observer, just earlier this morning released a report stating that, quote, Venezuela's 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic. They concluded that the, quote, electoral authorities' failure to announce disaggregated results by polling station constitutes a serious breach of electoral principles. We share those concerns. We condemn political violence and repression of any kind. And our hearts, of course, go out to all the families that have lost a loved one or facing injuries they got to try to recover from. Alongside the international community, we're watching and we're going to respond accordingly. Adrián, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Aquí estamos justamente tratando de actualizarnos, ¿no? Ahora ha crecido un poco el interés que yo te decía ayer que no había aquí en los Estados Unidos. Sigue sin haberlo, pero ha empezado a crecer porque, bueno, se conoció esto que dijo John Kirby. Lo dijiste bien, el cargo. Solo habría que agregarle coordinador. Los cargos de la Casa Blanca son muy largos, por lo general. Pero es un coordinador de seguridad nacional y estrategia de comunicación de la Casa Blanca. Llamémosle vocero mejor, pero es un vocero oficial bien reputado dentro de la administración Biden. Y lo que dijo, rescatemos lo primero que es lo más importante. Nuestra paciencia se está agotando, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? A que Maduro sigue hablando de presentar los datos y que tiene el 100% de los datos y que tiene todo listo, pero hasta ahora nunca en ninguna elección de las que se han llevado a cabo en Venezuela se ha demorado más de 12 o 14 horas en presentar estos datos. La elección fue el domingo, ya estamos a miércoles y los datos en las planillas, los datos desagregados, detallados, no están apareciendo. Es más, hubo indignación en la Casa Blanca porque Maduro peloteó al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela la tarea de presentar estos datos para ganar todavía más tiempo. Aquí no le creen al Tribunal Supremo de Justicia porque los jueces fueron nombrados por el chavismo. Justamente creen que es parte de una cadena que no puede ser rota, no puede ser inmiscuida, no se le puede sacar más información y no se puede constatar la información. ¿En qué se basó John Kirby? Vamos a eso. Y esto es lo más interesante. Se basó en el Centro Carter. El Centro Carter es una organización no gubernamental fundada por el expresidente Jimmy Carter, aquí en Atlanta, desde donde les estoy hablando, que ha monitoreado en todo el mundo más de 100 elecciones, ¿no? Entre ellas varias de las elecciones realizadas en Venezuela. De hecho, incluso en la elección de 2012, Jimmy Carter, que todavía estaba lúcido, dijo en ese momento que Venezuela tenía el sistema de elección más limpio del mundo, año 2012, hace 12 años. Por eso Nicolás Maduro aceptó la visita, la participación del Centro Carter, que envió una delegación de 17 veedores que estuvieron no solamente en Caracas, sino en las principales ciudades de Venezuela. Bueno, los invitaron, fue inmediatamente consultado por Estados Unidos el mismo domingo el Centro Carter. Ninguno de los 17 quiso decir nada. Dijimos, no vamos a decir nada hasta dejar Venezuela. Bueno, volvieron algunos aquí a Atlanta, otros a Washington, D.C. y dijeron, las elecciones de Venezuela no alcanzan ni siquiera los mínimos estándares de fiabilidad, de confiabilidad, ni de seguridad, porque ningún dato ha sido proporcionado a ningún veedor ni a la oposición. Ya voy con Román Cabacho desde Venezuela. Muy buenas noches, Román, pero les quiero compartir una información que me llega de personas que están muy cerca del proceso electoral, observando con mucha preocupación. Casi que les voy a leer algo textual, pero me parece importante la información. Ya voy con Román Camacho a Caracas. El sistema de actas publicadas por los opositores, se ha detectado allí un error en la suma de las actas que ellos avisan por estado, no corresponde con la suma del desagregado de municipios.
y así en el siguiente nivel de desagregación. Es decir, hay inconsistencias entre lo que pasa en municipios y luego en los estados. Se están revisando, hay gente que está observando qué es lo que presentó la oposición. Con una aclaración, me dice, esto no justifica de ninguna manera la espera por las actas del Consejo Nacional Electoral y que hay, me aclaran, algo que nosotros ya habíamos comentado, que hay 30 días legales para presentar las actas en Venezuela. Lo que pasa es que son 30 días que en términos políticos ya urgen y pesan de otra manera. Román Camacho, colega, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. No, muy buenas noches. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo está la situación en este momento en Venezuela y en las calles, Román? Bueno, el día de hoy ha sido un día muy tranquilo en Caracas. Más del 40% de los negocios abrieron sus puertas. La gente trató de retomar su rutina diaria. Recordemos que la situación económica en Venezuela no estamos para paralizar al país por varios días, ya que no tenemos esa cultura de ahorro, no tenemos un sistema crediticio en el país y bueno, las personas viven del día a día. Entonces, por esta razón, muchas personas trataron de retomarlo y hoy no hubo protestas, no hubo alteración del orden público y hasta el momento no hay ninguna, por lo menos en la capital, no hubo ningún tipo de manifestación o control de alteraciones por parte de manifestantes de la oposición o del gobierno. Bien, ¿cuál es la situación, Román, en la Embajada Argentina en Venezuela? Lo que sepas. Bueno, todavía están asediando a los asilados y al personal de los agregados que se encuentran en la residencia de la Embajada Argentina. Ya siguen sin suministro de agua, sin suministro eléctrico. Ya para mañana se cumple el ultimátum que dio el gobierno de Nicolás Maduro para que se retiraran del país y se espera, ya que se presume que no vayan a recibir un salvoconducto estos 6 asilados que se encuentran en esta residencia. Lo más probable es que se entreguen ante las autoridades o sean sacados a la fuerza. Eso es algo que está todavía en veremos. Estamos ante la expectativa de lo que pueda suceder en la residencia. Hernán, tenías pregunta. No, quizás a Dolores algo recién mencionaban, pero habitualmente en las elecciones previas, para cualquiera es la pregunta, en las elecciones previas el Consejo Nacional Electoral publicaba las actas. ¿Con qué demora? Sé que venimos discutiendo esto, pero parece una obviedad, me parece central a esta altura del partido. ¿Lo hacía en qué momento? Es un momento particular, hay mucho reclamo al respecto. Y hay una denuncia de saqueo, Hernán, de hackeo también, ¿no? Hay una denuncia de hackeo, pero digo, si están las actas, los dos, digamos, el oficialismo y la oposición dicen que tienen actas. No las quiere mostrar el oficialismo porque dice es obligación del Consejo Nacional Electoral. ¿El Consejo Nacional cuándo las subió en otras elecciones? ¿Demoró un día, 3 días, un mes o las hizo inmediatamente? A ver, Dolores, si tenés esta información. Bueno, a ver, en primer lugar, naturalmente no es una potestad ni de la oposición ni del gobierno, por eso también quería recuperar los dichos que recién planteaban de Nicolás Maduro con respecto a, bueno, tenemos los datos, lo vamos a poner a disposición del Tribunal Supremo de Justicia, independientemente de lo que planteaba Adrián Sack de las autonomías, ¿no?, del tribunal, creemos principalmente que el Consejo Nacional Electoral es el responsable de los datos, así como fue responsable de plantear una denuncia de hackeo que todavía no está resuelta, también fue responsable de dar un ganador el día domingo, también obviamente corre su responsabilidad publicar esas actas. Y un tema que quería marcar, que creo que es de alguna gravedad, que tiene que ver con lo que se planteaba de este amparo que presentó Nicolás Maduro, el gobierno, al Tribunal Supremo de Justicia, es que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia hace lugar a ese amparo, el Consejo Nacional Electoral ya no tiene competencia sobre la elección. Y esto sí que es importante, porque si el Consejo Nacional Electoral pierde su competencia sobre la elección, obviamente ya queda delegado de tener que poner las actas a disponibilidad y obviamente también las fuerzas políticas quedan sin poder hacer las impugnaciones de esas actas. Por lo tanto, creo que es muy importante este contexto que se está dando. La presentación que hizo en el Tribunal Supremo de Justicia podría sacarle la competencia electoral si es que hace lugar a ese reclamo y ya sería el tribunal el que tiene que decidir sobre el proceso de elección y ya ahí la posibilidad de auditar el sistema, que es lo que en general lo que se está planteando de la comunidad internacional, sería muy difícil. Fernando. Sí, Dolores, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con cuando te invitan como vedora de la COPAL a ver el proceso de las elecciones.
¿qué es lo que te invitan a ver? Digamos, que la gente no se pelea el día que vota, porque eso podría ser en paz y después haber un terrible fraude de un lado o del otro. Digo, o alguien que mienta, ¿no? De un lado se supone que si hay un fraude tiene que ver con el oficialismo, pero la oposición también podría mentir. Digo, generalmente cuando hay veedores tienen la posibilidad de ver qué, porque eso es lo que da, si hay extranjeros diciendo, che, acá las mesas testigos no coinciden con lo que se espera, uno puede pensar que el proceso está viciado, pero si uno no puede ver nada, a ver, Dolores, la verdad no se entiende. Bueno, a ver, lo que nosotros hacemos como misión de observación electoral, primero es hablar con todas las fuerzas políticas que participan de la elección y a través de esos diálogos, que son parte de una agenda propia, no una agenda que promueve el Consejo Nacional Electoral, sino que es una agenda que nosotros como Observatorio Electoral planteamos, poder relevar la información que nos da la pauta de cómo está la competencia electoral. El día de la elección, naturalmente, es un recorrido que articula el Consejo Nacional Electoral y nosotros tenemos un formulario de recolección de datos para poder ver si en la normativa que se tiene que aplicar se cumple el día de la elección. Hay otras misiones, como por ejemplo el Centro Carter y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, y además estuvieron trabajando y acompañando el proceso de las auditorías junto a las fuerzas políticas con las 18 auditorías que se dieron, y por eso tiene la posibilidad concreta de poder revisar lo que tiene que ver con la auditoría del sistema. Pero nosotros como organismo electoral lo que tratamos es de tener una agenda propia y poder tener una mirada plural, de poder ver tanto el oficialismo como la oposición, bien, pero también muy centrada en la sociedad civil, la academia y el sector privado. Vamos cerrando. Román, te pregunto, ¿hay marchas convocadas para los próximos días, tanto de la oposición como del oficialismo? Bueno, hasta el momento, para el día sábado, el oficialismo había convocado a una gran movilización en la ciudad de Caracas y en el interior del país. Vamos a ver cuál es la agenda que van a pautar para ese día, cuáles van a ser los lugares de concentración. Se espera que para mañana, ya que hoy María Corina Machado, a través de su red social X, ella difundió un mensaje que dejó dicho entre líneas que van a continuar las movilizaciones y las concentraciones. Así que se espera, la planificación para esta semana se espera que la anuncie para el día de mañana o los próximos días. Román, muchas gracias. Gracias, Dolores. Adrián, lo de siempre, quizá en un ratito volvemos a conectaros. Un gran abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Bien, allí tratando de recoger lo que ha ocurrido en estas horas. Algunos elementos más que me parecen importantes. Tenemos el tuit de Javier Milei haciendo referencia a la posición de 3 países en la OEA. Otra vez Iván dice, algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Es el presidente de la nación, ¿eh? Sí. Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y o por estúpidos. Y creo que hay fotos de Lula, hay fotos de Petro, sí, y de López Obrador. Retuitea el mail, el tuit de un militante libertario que informa que en la OEA se cayó el tratamiento que decía yo de la resolución por la abstención y la ausencia de los enviados de Brasil, México y Colombia. Y hay foto de Lula, AMLO y Petro. 2 últimas cuestiones, pero que tienen que ver con la política local. Unión por la Patria, el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria se manifestó sobre el tema. Quiero saber si tenemos el documento, no para leerlo entero, pero sí para subrayar algo que tiene coincidencia con posiciones de estos países, ¿no? De López Obrador, de Petro, de España, también lo escuchamos a Pedro Sánchez, y también de Lula. El bloque de diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria considera imprescindible la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela y aboga por la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de Derecho. El presidente Maduro es el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales. Acá presiona, claro, efectivamente al propio Maduro. Pablo, sí, me parece que esa línea hay que detenerse, porque hay coincidencia. Te voy a pedir el de Frente Renovador, si lo tenemos, perdón. Mayoritaria y absoluta respecto a que las actas de la información que pueda certificar el resultado electoral, casi no hay observaciones por la negativa en ningún actor de la política internacional. Todos están pidiendo lo mismo. Ante esa situación, lo llamativo es que el gobierno de Venezuela, indistintamente de lo que decía Hernán, si es normal o no los tiempos y demás, el gobierno de Venezuela no ha dado señales para destrabar, para
dar algún tipo de respuesta al respecto. Ahí está el gran interrogante de por qué, en todo caso, si es una obstinación de naturaleza política o decir yo decido mis tiempos, o claramente no tienen las actas para mostrar el resultado que quiere comprobar el Tribunal Electoral. Porque además cada minuto que pasa le juega en contra. Absolutamente. Bueno, cada minuto que pasa hace que espacios, no digo aliados, pero sí respetuosos de la autonomía de la República Bolivariana de Venezuela, empiezan a hacer un cuestionamiento. ¿Tenemos el comunicado del Frente Renovador? A ver si lo tenemos. Bien, porque aquí hay un planteo, no un matiz, acá hay otro posicionamiento de un espacio que es parte de Unión por la Patria. Comunicado del Frente Renovador sobre las elecciones en Venezuela. Habla de cierta coherencia en los últimos 10 años y dice, en consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al gobierno de Venezuela a que haga pública de inmediato las actas detalladas de la votación. Hasta acá lo mismo. Y dice, de manera irregular y sin mostrar ninguna evidencia de lo respaldado, se anunció el triunfo de Nicolás Maduro. Es decir, pone en duda ya un poco más el propio proceso. Pero miren después, desde 2013, el líder de nuestro espacio, Sergio Massa, viene sosteniendo públicamente que un régimen que no respeta los derechos humanos, que detiene a los políticos opositores, impidiéndoles presentarse a elecciones, que obstaculiza el trabajo libre de la prensa y reprime a los manifestantes, no puede ser considerado verdaderamente democrático. Es decir, acá aparece el Frente Renovador, Sergio Massa diciendo, esperá, pero nosotros, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, creemos que en Venezuela no hay democracia. Diferencia de posición respecto de Unión por la Patria. Y la Unión Cívica Radical, que también se manifiesta. Los diputados, los diputados radicales convocamos a la comunidad internacional a exigir transparencia en Venezuela y rechazar efectivamente el fraude. Bueno, después de varios días ya hay posicionamientos en lo local. ¿Por qué les cuento esto? Porque va a ser muy importante lo que pasa el sábado. El próximo sábado a las 12 del mediodía, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a cerrar, se va a desarrollar la clausura del curso internacional Realidad Político y Electoral de América Latina. Realidad Política y Electoral de América Latina. ¿Con qué participación? De Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta va a opinar. El sábado va a tener una mirada sobre América Latina, sus procesos políticos y electorales. Evidentemente va a ser importante ese posicionamiento, además de otras cuestiones, en el ordenamiento de un sector de la política local en la Argentina. Bueno, hasta aquí. Ahí está la invitación. Clausura del curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina. Cristina Fernández de Kirchner, sábado 3 de agosto, 12 de la Una línea nada más. Sí. Esta actividad estaba prevista varios meses antes de las elecciones. No de las elecciones, porque también está hace mucho tiempo el calendario electoral, pero no está previsto en el contexto de este conflicto que se generó en torno a Venezuela. Digo, coincidieron los tiempos porque estaba planificado desde marzo. De hecho, está viajando la expresidenta en las próximas horas y va a estar una semana en México. Creer o reventar, lo cierto es que coincide con esta situación. Salud para Irina Hauser y nos vamos a las voces del día y nos metemos en la política local. Una agenda muy, pero muy cargada. Dale. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importante de la historia argentina. El puerto que esta inversión necesita ya está en la provincia de Buenos Aires. Ahora en Río Negro hay que construirlo. O sea, era mucho más económico para la empresa, para la inversión, hacerla en la provincia de Buenos Aires, mucho más rentable. Y las empresas lo que buscan es ganar plata. Esto va a significar más costo. A ver que ver quién se hace cargo de ese costo de construir un puerto donde no lo hay. Así que sin duda, si la provincia de Buenos Aires hubiera adherido al RIGI, esa inversión multimillonaria para el bien de los bonaerenses estaría... Una de las estadísticas más grandes es que de 10 pibes o pibas que caen presos, vuelven a reincidir, porque no tienen una política integral que los vuelva a reinsertar en la sociedad. Entonces me parece que no tenemos una discusión seria de pensar en una política de seguridad con inclusión, con oportunidades, con integralidad, para todos esos pibes que están quedando afuera. Nos fue un tour de diputados por el penal, a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional, que era una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos. Entiendo que no, por lo menos el servicio penitenciario no hizo saber que la señora Ugarte precisara nada, así que considero que no son pedidos, sino simplemente gestos
que, insisto, no son propios de la compostura necesaria o correcta para un juicio oral. Gracias al presidente Javier Milei por haber fijado las bases para este proyecto. Gracias de forma personal y desde el corazón a Horacio Marín, porque fue quien abrió las puertas para que Río Negro pudiera presentarse ante el análisis de esta decisión. Gracias a los directores de IPF. Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo, que le vas a confiar al comunista. Bueno, como les decíamos en el arranque, la tensión política, la disputa política entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, que es más que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pensando a futuro y la posibilidad de candidaturas y de representación de la oposición en la Argentina al gobierno, tiene un momento de tensión muy fuerte. Ahora vamos a ir sobre eso, sobre todo porque Kicillof dijo, pienso en la palabra de Beretilnec, Kicillof dijo, esto no es un Boca River, tratando de no confrontar directamente con la provincia. Pero me detengo en algo anterior. En un ratito, Iri, nos vas a contar, porque hoy tuvimos audiencia por el juicio contra quienes intentaron quitarle la vida a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó con Brenda Uliarte? Bueno, Brenda Uliarte protagonizó una escena, la verdad que fue asombrosa. Ella no estaba en el medio de ella no estaba de manera presencial en la audiencia, estaba en el penal de Seiza, viéndola de manera remota, y empezó a gesticular en medio de la audiencia, a reírse a carcajadas, y en un momento incluso se filtró su voz. Cuando estaba declarando el secretario privado de Cristina, Diego Bermúdez, y ella lo que hacía era replicar, no se entendía bien si era una burla o qué es lo que él estaba diciendo. Bueno, tuvieron que hacer un cuarto intermedio para ordenar la situación y ver qué pasaba con esta chica. Se había quedado en el penal porque primero dijeron que era por un tema de que le iban a hacer un estudio médico, pero en realidad lo que resultó ser es que le tienen que hacer una nueva evaluación psicológica y psiquiátrica, porque el día 25 de julio apareció con algunas lesiones en el antebrazo derecho que se las había hecho con un alicate. Bien. Entonces, bueno, le iban a hacer hoy esa evaluación, pero la verdad la escena fue muy impactante. Ustedes vieron recién la gesticulación. Bueno, en un ratito vamos con el detalle de lo que pasó en la audiencia, que pocos medios siguen. Y uno podría entender, bueno, pero lo que genera Cristina, la división en la Argentina, etcétera, etcétera. Intentaron asesinar a una vicepresidenta. Ese hecho nos compromete absolutamente a todos, así que un ratito, y con el compromiso siempre de Irina, que conoce más que nadie probablemente esta causa, nos vamos a detener en el tema. Viene Rocío Bonacci, la diputada de La Libertad Avanza, que integró el grupo de diputados y diputadas que fueron a visitar represores, pero veíamos a Lourdes Arrieta, diputada también de La Libertad Avanza, que dice algo parecido. Nosotros fuimos, yo no sabía ni quién era Astiz. Dice, tuve que googlearlo, dice una diputada nacional. Lo comentábamos con Fer Cerolini hace un ratito nada más, ¿no? Sí, realmente es increíble que la excusa sea, no, la verdad que no conozco nada. Es decir, como que bueno, está bien decir, nos vanagloria que pase así y que la perdonemos en este tema, pero la verdad que tenés una persona que no entiende nada de nada. Diputada nacional, ¿no? Diputada nacional que llegó al cargo sin tener idea de lo que pasó en Argentina hace 30 años. Hubo reunión de bloque de diputados de La Libertad Avanza hoy a la tarde y se habló del tema de Lourdes Arrieta. Por la intervención hubo alguna objeción diciendo que se había cortado sola para salir a despegarse. Hasta ahora la única voz que había sonado de los asistentes había sido Bonacci, justamente Rocío Bonacci, que hizo unas declaraciones hace unos días. Y va a tener seguramente consecuencias hacia adentro de La Libertad Avanza, y particularmente sobre Lourdes Arrieta, que es un dato político, pero hay que leerlo en ese plano. Es la referente de La Libertad Avanza en Mendoza, puesta exclusivamente por Karina Milei. Para armar La Libertad Avanza. Para ser la jefa de alguna manera de La Libertad Avanza. A mí me llamó la atención la exposición de ella por esa razón, porque tiene un papel importante, ¿no? En la fuerza política. Bueno, en el armado político. Ahora vamos a hablar con Rocío Bonacci en minutos nada más, otra de las diputadas que fue parte también de esa visita. Nos metemos en, probablemente el tema del día tiene que ver con la decisión de YPF y de la Malaya Petronas de ubicar la planta de gas natural licuado en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires. Conferencia de prensa hoy temprano de Axel Kicillof, y señaló uno de los argumentos del presidente
para incidir todo lo que pueda en esta decisión. Lo compartimos y analizamos con Pablo Ibáñez. Dale. No va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio. Es un delirio. Y además, caracterizarme a mí de comunista, de socialista, ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él, o aún si estaba de acuerdo hasta ayer, se enoja y los califica de esta manera, y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea. No tiene ningún sentido. La verdad que en esa entrevista lo mencionó, pero lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Escúchenme, yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Espert, con López Murphy. A todos ellos los calificó de esta manera. Bueno, el gobernador Axel Kicillof, esto tiene por supuesto una dimensión económica muy importante en que enseguida vamos a abordar con Hernán Lecher, pero aquí hay un trasfondo político que de alguna manera es lo que denuncia Axel Kicillof. Acá no hay racionalidad económica, productiva. Acá hay un tema estrictamente ideológico. Pablo, y ese fue el señalamiento del gobernador de la provincia. Fue la marca que pone Axel Kicillof, que se sorprende con la decisión. La decisión en YPF se estaba hablando que debía tomarse sobre fines del mes de agosto. Una de las primeras preguntas era por qué la velocidad precipitar esta resolución. Había en todos aquellos que estaban vinculados con el proyecto... Hay una decisión de adelantar esta... Una decisión... Hay una primera mirada que hay que poner sobre la mesa y posiblemente uno la compare con el pasado reciente, y es que existió para todo este proceso una decisión del gobierno nacional, de Javier Milei en términos personales, de que eso ocurra como termina ocurriendo. Ocurrió para motivar y para impulsar el RIGI, para conseguir los votos para el RIGI, que ahora para que YPF, en las condiciones que sea, elija como destino final Río Negro. No se puede obviar la voluntad política atravesando, rompiendo, objetando, cuestionando, quizá tomando decisiones que pueden estar reñidas en algún aspecto, logra Javier Milei. La cuestión de fondo es que evidentemente no quería, no por el proyecto en sí, quería que haya un costo político para Axel Kicillof, que la planta que podría haberse instalado en Bahía Blanca se termine instalando en otra Acá hay una pregunta, un ratito vamos a hablar con Gabriel Catopodis, ministro de Obra Pública y Desarrollo, de Planificación y Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, porque ¿qué es lo que nos convoca a todo esto? ¿Es una discusión meramente entre dos dirigentes políticos? No. Da lo mismo que en términos de el desarrollo productivo de Argentina, ¿da lo mismo que se ubique en un lugar o en otro? Me parece que esta es la pregunta de fondo y cómo intercede la anteojera ideológica sobre este tema. Teníamos la portada recién, aquí de fondo, la portada de este tema, ¿no? Es la decisión de Javier Milei frente al Clio, ¿no? Frente al Clio, casi un ícono, digamos, un símbolo del hacer político de Axel Kicillof, y el no hay gas, el gas natural licuado. Y hay otro elemento que creo que hay dos elementos, brevemente lo voy a decir. Un primer elemento tiene que ver con que el proyecto Petronas tenía casi 10 años, que ha ido avanzando, se empezó a conversar. Hace 10 años que se empieza a gestar esto. Hernán nos va a dar más detalle, pero es así, Hernán, hace 10 años. 2012, cuando se estatiza YPF, se empieza a discutir con Petronas junto con Chevron. La primera conversación fue en el 2014, estamos cumpliendo 10 años. Hubo, unos años atrás, durante el periodo del Frente de Todos, un proyecto que algunos le decían que era la Ley Petronas, porque era un proyecto de inversiones y tratamiento especial para el GNL, que lo trabajó muy profundamente Flavia Arroyón, que fue la secretaria de Energía del gobierno del Frente de Todos. Ese proyecto se aprobó con muchísima amplitud en diputados y quedó dormida en el Senado. Alguien decía que si ese proyecto se hubiese aprobado en algún momento de la gestión anterior, esta decisión se hubiese tomado antes. ¿Esto significaba que se iba a hacer en Bahía Blanca y no en Río Negro? Es contrafáctico.
pero se podría haber ganado tiempo y que este proyecto empiece antes en otras condiciones. O eventualmente no hubieras tenido a Milei digitando dentro de lo que podía esta decisión. Porque parece que la decisión es absolutamente de un antojo de Milei. Sí. Puede haber quizá, y Hernán lo ha trabajado mucho, posiblemente haya razones técnicas y de otro orden, financieras y económicas, que digan que convenía que sea en Río Negro y no en Bahía Blanca. Esos motivos todavía no están dados claramente expuestos para decir por qué un destino sí y otro destino no. Quizá los hay. Por ahora, solo conocemos que fue una decisión de antojo y de castigo político por parte de Javier Milei al gobierno. Y la otra cuestión, y tiene que ver con eso, que hubo otros jugadores. Toda la Patagonia. Pues sí, además de No era un mano a mano Milei-Kicillof. Hubo todos jugadores de la Patagonia, y hoy lo hablaba con el colega Alfredo Zayat, que intervinieron y que aún en aquel momento, estamos hablando del 2002, sí, del Frente de Todos, dirigentes que fueron a plantear que sería conveniente que esa planta se haga en la Patagonia, porque hay como una regla que dice lo que produce la Patagonia, que se comercializa a través de la Patagonia. Esa discusión, si se quiere, geopolítica, tampoco se dio. Tampoco se dio. Parece convertida en una decisión estratégica muy fuerte, de mucha profundidad, muy importante, resuelta por una cuestión de manías, de obsesiones y de discusiones de índole política. Bien, gracias Pablo. En un ratito nada más vamos a hablar con Hernán Lecher. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gas natural licuado? ¿Por qué es importante? ¿Qué hubiera cambiado en una situación y en otra? ¿Y de qué tipo de inversiones estamos hablando? ¿Y cuánto se queda para el país? Es decir, ¿qué diferentes beneficios había con lo que se estaba trabajando antes y una suerte de preacuerdo que viene de hace mucho tiempo? Y esto que ofrece Javier Milei, insisto, a una empresa que ya había aceptado las reglas de juego anteriores. Enseguida viene Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza, para charlar con nosotros, pero le pregunto a Fer Cerolini, ¿qué es lo que pasó con el dólar? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Cuál es el resumen del día, Fer? A ver, hoy fue un día muy llamativo en el mercado argentino porque hubo un rebote de los bonos argentinos y una gran suba de acciones. Los ADRs argentinos subieron las acciones, algunas hasta el 10%. También hubo algo llamativo, que es que el MEP estuvo fluctuando, en un momento estuvo 1,5, 2% abajo y sobre el final terminó arriba, casi el 2%. Lo que lograron, ahí tenés, terminó en 1.293. Sí. Pero todo daba parecía que iba a tender a una baja mucho mayor. Estuvo operándose en 1.270, 1.260 el MEP. Lo mismo pasaba con el contado con liquidación. Hizo bajar al Blue. El Blue bajó, ahí tenemos el dólar Blue, terminó en 1.370, pero rebotó sobre el final por el rebote del MEP. Y lo que sí se podía ver era muy llamativo la intervención del gobierno en las distintas puntas, porque de pronto el AL30 tenía un aumento durante todo el día, un X aumento, y querían subir el MEP, y apareció en la punta compradora en pesos una cantidad enorme de bonos, que generalmente no aparece eso, porque cuando vos estás comprando, tratás de comprar de una manera que te vayan bajando el precio. Resulta que había una pared de bonos ahí. Entonces se ve muy intervenido el mercado. Lo concreto es que cuando las acciones suben, o suben los bonos, uno dice, bueno, es porque el mercado está tranquilo, hay confianza. Claro. Bueno, nada que ver esto con respecto si uno considera las reservas del Banco Central y qué pasa en el mercado único de cambios. Es decir, el costo de esa tranquilidad es lo que pasa con las reservas. Claro, se terminó vendiendo reservas hoy, se terminó en venta hoy 81 millones de dólares se vendieron. Y terminó negativo el mercado en el mes de julio, con el doble de cantidad de ventas de julio que en junio. Acá tenemos, julio terminó con menos 181 millones. Imagínate que hasta el viernes pasado estábamos positivos. Sí. Esta semana vendieron una cantidad impresionante, terminamos en el doble de venta, creo que por ahí tenemos junio. Junio nos había dado... 80 millones más o menos. Sí, acá está, 84 millones. ¿También hubo pago, Fer? Estuvo, claro, pagaron cosas... hoy bajó 600 millones de dólares la reserva, porque se pagaba el Bopreal también, que es está el tema del Bopreal, está el tema de los importadores que le tienen que dar divisas. Y pasemos a las reservas, que es interesante,
cómo quedó el Banco Central en reservas brutas. Creo que tenemos por algún... Reservas brutas del Banco Central. 26.399 millones de dólares. En 26.392 teníamos el 6 de febrero. El 6 de febrero había 26.392. Claro, mirá dónde volvimos, porque justamente la acumulación de reservas de Milei, que se dio en los primeros meses, fuera de temporada totalmente, que se vio que era venta de silo bolsa, porque vos en pleno verano no, bueno, ahí volvimos a este nivel de reservas. Si siguen vendiendo 80, 100 millones de dólares por día, realmente es algo que no se puede sostener. A ver, Hernán, y el mercado para arriba, es raro tengo todo. una pregunta después. Hoy hablábamos con Cero, a ver, hace 6 días hábiles que el Banco Central vende. Este es el dato principal, porque en otros momentos vos tal vez tuviste una venta, comprabas muy poquitito, entonces quizás el saldo en junio te dio menos 84. Pero el problema es que ahora estás vendiendo religiosamente todos los días. Y cantidades importantes. Y cantidades significativas. Imagínate si vendés 100 por día. ¿Cuánto resisten les hago las esta pregunta. arcas? El gobierno puede estar diciendo, che, llego. Con lo que tengo, ¿A dónde llegas? Con la capacidad de fuego que tengo para llegás? Bueno, es lo que les pregunto. Pero fíjese una cosa ¿le puede sola. salir bien al gobierno? ¿Cuánto se no, eso... ¿Por qué no? No, voy a coincidir con Moreno, que hay alguno que lo dice, lo que no entiende de economía dice que le puede salir. Pero no es mate. Bien, ¿cuánto hablan de que podría ser el blanqueo? 30.000 millones. Sí. El blanqueo hasta 100.000 dólares no se paga nada, cero. Suponiendo que los 30.000 millones o 35.000 fueran de gente de más de 100.000 dólares que decide pagar el 5%. Sacá el 5% de 35.000. Vos sos bueno en eso, dale. 6 por 3, 15. Son 1.500 millones de dólares. Te lo comés en 15 días del Banco Central. Pero insisto, con lo vendiendo que tiene... así. Y además, este blanqueo tiene el permiso raro. Tiene un permiso raro el blanqueo. Tiene un permiso raro que es esto. Que vos a los 2 meses te podés ir con la plata. Si vos te vas a los 2 meses con la plata, salen todos corriendo. A ver, Hernán, el rubro, No, comparto contigo que con vos, Pablo, que el gobierno tiene esta estrategia. Puede salirle bien, puede salirle mal. Bien, ¿qué significa? Se va a gastar buena parte de los dólares. Hay que ver si el mercado resiste que eso suceda. Ahora, es la hoja de ruta de Milei. ¿Y cuándo vuelve? Bajar la inflación. ¿Cuándo aparecen los dólares que faltan? Está bien, pero Caputo se reunió con la SALIC, le dijo, mira, yo tengo los dólares para agarpar, y la SALIC le creyeron. Entonces, que tiene para pagar en diciembre. Alguna hoja de ruta tiene, claro. Bien. Bueno, es el tema de todos los días, por supuesto, y es la pregunta que seguimos haciendo, pero es interesante lo que dicen. Este es el plan. Si llega o no llega, ahí tienen que aparecer los argumentos, a ver qué es lo que va ocurriendo en el día tras día. Quiero volver un segundito al tema de la planta de gas natural licuado. Nos contó el trasfondo político Pablo Ibáñez. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pasémoslo a sencillo. ¿Por qué es importante el gas natural licuado y eventualmente cuáles eran las dos opciones y qué es lo que había en juego? Con esta palabra de Javier Milei. De Kicillof, perdón. Ayer algunos decían sorpresa, puja. Bueno, lo que observamos ayer es que funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia, en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años. Bien. Hernán, ¿por dónde querés empezar? Estamos observando la escena y queremos entender por qué esto es importante, por qué es grave, qué es lo que se pone en juego. Acá tenemos a Milei con la portada, tratando de ofrecernos el gas que no hay por esta discusión que estamos teniendo. Pero quiero arrancar por el mapa de lo que estamos hablando. El mapa básicamente de la Argentina y las dos opciones. ¿Por qué marcamos Vaca Muerta, Punta Colorada y Bahía? Bueno, Bahía y Punta Colorada son los dos posibles destinos ¿de qué? Del gas que está en Vaca Muerta. ¿Sabes cuánta distancia hay a los dos lugares? ¿Cuánta? Entre 600 y 650 kilómetros a cada uno de los lugares. Un poquito más corto allí, pero no hay grandes diferencias. Relativamente parecida a la distancia. Sí, no hay grandes diferencias. A mí la verdad que se dijo que aquello era más corto. La verdad que no hay grandes diferencias. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo el gas de Vaca Muerta. ¿Por qué esto es importante? Mirá, tenemos casi 200 años de gas enterrados en Vaca Muerta. Bien, y
el problema principal que con tiene lo que la está economía... enterrado del gas en Bacata, tiramos 200 años prendiendo la... Con el la consumo hornalla. actual. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Y saquémoslo más rápido y exportémoslo. Porque el problema es lo que venimos discutiendo recién hace 2 minutos, los dólares que no tenemos. Sí. ¿Sabes cuánto significaría en inversiones 50.000 millones de dólares? Pero ¿sabes cuánto significa por año en términos de flujo de inyección de dólares? El complejo solo de licuefacción, 15.000 millones de dólares de exportación de gas. Es un temita que te casi que te resuelve. Es lo que se suele decir que está en silo bolsa. Es una temporada de cosecha, digamos, de cosecha gruesa. Es un complejo sojero. Es un complejo sojero. Por eso es tan importante y por eso estamos discutiendo esto. Tenés el gas. Sacarlo no es caro. Lo está sacando hoy en la Argentina los costos de Estados Unidos, así que no es un problema. El problema es el transporte. Ahí tenés el eje gasoducto, que es más bien para el consumo interno, para saldar el consumo interno, y tenés el eje exportación. Gasoducto también es para eso, pero este es el eje principal de exportación porque de acá lo cargas en barco. Lo haces líquido, lo cargas al barco y lo destinás a los países que básicamente te demandan. Esto es el mapa de lo que estamos viendo. Ahora, la discusión, lo hablábamos hace un ratito, no es nueva en relación... Perdóname, dame un segundo. En un ratito viene Gabriel Catopodis y a él le vamos a preguntar respecto a esto, ¿por qué era mejor o era más interesante, atractivo por las razones que fueran, sacarlo del puerto de Bahía Blanca y no sacarlo de Punta Colorada? Que parece importante, puede ser muy específico, pero parece importante para despejar si esto es un sesgo ideológico y el gobierno interviene de esa manera en la disputa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires o no, o hay razones efectivas para hacer, para Te digo tomar una esta cosa decisión. no menor, casi que parece la discusión de Venezuela esto. ¿Sabes qué no aparece, como no aparece en las actas? ¿Qué? El informe de la consultora que contrató YPF. Que es la que determina la decisión, supuestamente. No está. No sabe, no sé. O sea, no están los argumentos todavía. Claro, entonces es muy difícil. Yo te puedo decir intuitivamente, acá tiene más conectividad, ya tiene algunos oleoductos, es un puerto. Esto es muy importante. Aquel no es un puerto. Es más caro. Bien. Es más caro, es decir. Bien. Pero bueno, supuestamente la consultora dijo, aquel es mejor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos traes una línea de tiempo que es lo que vamos a ver a continuación? Para contarte que esto no arrancó con esta discusión Me tengo inmediata, que sino correr que bastante, tiene perdón, una historia muy larga. Arranca en 2012 con la estatización de YPF. Es ineludible hacer esa parada, porque si no estuviese eso, no hay nada para discutir. Bien. Ahora, fíjate, vamos avanzando y lo vamos viendo rápidamente juntos, en esta cuestión. Acá lo que decía Pablo hace un ratito, 2014, Petronas e YPF alcanzaron un acuerdo final. Un acuerdo, no era de esta cuestión, sino que era básicamente para explotar el gas en Vaca Muerta. Era un acuerdo vinculado a eso. Arrancan con Chevron, la consolidación de los vínculos con empresas extranjeras, y siguen con Petronas. Petronas en la empresa malaya, estatal malaya, debe ser la tercera o cuarta Pues en el mundo acá en gas, arrancan las conversaciones. Acá arrancás... Con Petronas por otros temas, pero... Pero verá, arrancaste antes, acá firmaste. Acá firmaste, No claro. es menor, tenés razón. No es menor, arrancaste antes. Seguimos. ¿Qué pasa en 2016-2019? Mirá, te puse 2 noticias medio al azar para mostrarte que entre 2016 y 2019 no hubo nada. ¿Qué hubo? YPF ratifican la inversión, aquella, la ratifican. 192 millones de dólares. El ambicioso proyecto de YPF y Petronas, la misma inversión. No pasa nada acá. No hay nada. No hay nada. Esta es la última información. La YPF de Macri no hizo nada. No se movió nada ahí. No se movió nada. Seguimos. Tema importante y estructural, como decía Hernán. Tenés la pandemia acá en el medio y demás. Acá empieza a activarse fuertemente, ahora sí, este proyecto. 2022, en septiembre, el anuncio oficial, en realidad hubo varias discusiones previas, el anuncio oficial se hace en este momento, alianza entre YPF y la petrolera Petronas para procesar gas de Vaca Muerta y poder exportarlo. Este sí es el proceso de licuefacción del que estamos hablando. Acá hay un primer acuerdo vinculado a eso. Acá creo que se firma el MOU, el memorándum de entendimiento. Seguimos. En junio del 23, YPF presenta lo que llamábamos Ley Petronas, lo que Pablo recién mencionaba como Ley Petronas, porque era una ley que exigía a Petronas para poder hacer esta inversión. Estábamos hablando de mucha plata. ¿Qué decía Petronas? 50.000 millones de dólares. Claro. Decía, mirá, dame un marco jurídico. Un marco, ahora vamos a ver en la próxima placa, pero un marco jurídico. Para que yo pueda confiar en que mi inversión va a funcionar. Casi un RIGI para sí, Petronas. bastante para parecido, Petronas. menos beneficio. Pero esto es interesante, y en particular, porque cuando vos ves la hoja de ruta, decís, che, pará, porque le acusan al peronismo de ser antiempresa o antiinversión, pero
Esto no dice eso. Sí. Dice exactamente lo contrario. Seguimos. ¿Qué pasa además en 2023? Rollón, que la mencionaba Pablo hace un ratito, defendió la ley de GNL. Mirá lo que decía. La ex secretaria de Minería. Sí, de Energía. De Energía. Decía, Petronas pedía bastante más de lo que le dimos. Claro, pedía al RIGI, negociaron GNL. Y Petronas aceptó ley de GNL. O sea, Muy acá ya hay importante un esto. acuerdo. Petronas ya acepta las reglas de Claramente. juego para esta planta. Claramente. Acá hay varias discusiones con la provincia de Buenos Aires. Se guarda el lugar en Bahía. No es menor esto. Se guarda el lugar, se bloquea para otros proyectos y demás. Seguimos. En octubre del 23, diputados aprueban la ley. Ahora vamos a ver de qué se trata. No la aprueba el Senado. Octubre del seguimos. 23 ya Estamos en proceso electoral, claro. Probablemente en el Senado tiene que ver justamente con esa cuestión. En enero del 24, es muy importante. Sí. Reunión. Pose, la gente de Petronas, Ya Caputo. gobierno de Milei, por supuesto. Petronas ratifica interés por inversión de GNL, pero espera la ley del Congreso, claro. Pero acá ratifica que quiere esa ley y con esa ley. Yo quiere con hacer esa ley las estoy. ¿Qué inversiones. decía esa ley? Muy rápido. Ahí ¿Qué la decías? vemos en la próxima. Ah, bueno, y perdón, termino esta especie de hoja de ruta. En mayo del 24, el presidente Marín, de YPF, dice: si no hay RIGI, no hay nada. Sí, pero ¿cómo? Si estaba la ley de GNL. ¿Cómo si no hay RIGI, no hay nada? Ya había un acuerdo que se viene trabajando. Este es el Desde regalo. acá. Sí, hace 10 años. Y que Petronas estaba de acuerdo. Este es el regalo que le hace Milei a Petronas. Este es el regalo que le hace. Claro, acá Petronas dice: ahora quiero el RIGI. Sí. No voy a aceptar la ley anterior. Esto es Esperá, importante. dame un segundito. Necesito ir rápido a la próxima placa. Fer, rápido, puntual. Sí, que, a ver, acá hay una apuesta rara, que es que un gobierno que detesta la obra pública va a tener que generar un puerto, va a tener que generar las rutas, todo lo que no tiene, que ya tiene Bahía Blanca. Es una apuesta rara también de la empresa, donde tiene mucho que ver YPF, porque Petronas no sé cuánto decide, en el sentido de decir, bueno, el lugar lo de quién lo decide. Pero vos lo ves, por más que Marín es un hombre justamente de Techín, y Techín es el que hizo el gasoducto Néstor Kirchner con el apoyo del gobierno nacional, y lo hizo en tiempo récord. Sí. ¿Vos lo ves a Milei con su ritmo generando algo en tiempo récord? Mirá el tiempo que ya pasó del 2014 hasta ahora, 10 años. No puedo creer que el gobierno no vaya a hacer a lo que se compromete para tomar 10 una años decisión en la que se pasaron, involucre mirá, tanto. desde diciembre de 2014 y ¿dónde estamos? ¿Vos creés que esto lo van a hacer rápido ellos? A ver, No acá creo. me No, parece puede ser. clave de qué estamos hablando en la comparativa del acuerdo que ya estaba y respecto a lo que se ofrece a cambio como para volver y cambiar el acuerdo hacia arriba. Si querés, en la próxima placa te resumo rápidamente qué era esta ley de GNL, la que tenemos acá, y qué es el RIGI. Los dos tenían prácticamente los mismos beneficios fiscales. Sí. Pero acá el tema central: 50% de libre disponibilidad de divisas contra 100% para la empresa, ¿Qué obviamente. es libre disponibilidad de divisas? Que básicamente, si yo exporto, las divisas me quedan a mí, no le quedan al Banco Central. ¿Se entiende? Allá era la mitad. Acá era es la todo. mitad. Acá era la mitad. Había una discusión si esto no era un montón. Pero aquel es 100%, no te queda nada. Desarrollo local bastante confuso allá. Acá tenía una participación del 15 al 50. Y acá dos temas importantes. No había prórroga de jurisdicción. Problema de discusiones internas se resuelven en la Argentina, allá afuera. Y un tema no menor. La prioridad de la exportación en el RIGI. Es decir, si acá no tenés gas, jorobate. Que es el negocio, la rentabilidad Exacto. de la empresa. Y acá era vender ganarse afuera con es mucho el- más negocio que que garantiza Sí. el consumo interno. Algunas discusiones. Esto es para ilustrar qué hay detrás en estas dos normas que mencionábamos. Perdóname, yo soy Petronas. Yo tenía ese acuerdo y alguien me ofrece esto. ¿Qué le vas a Acá el decir? problema no es de Petronas, que es el interés de la empresa. Acá es un problema político. Obvio. Acá Casi alguien, de soberanía, te diría. alguien debería explicar este regalo, y ahí hay una cuestión que decía Cero que está bien. A ver, cuando defienden porque la discusión de los directores de YPF que votaron esto, ¿quiénes pusieron a los directores? Lo puso el Ejecutivo. Está el jefe de gabinete. ¿Bien? Está ahí otro representante. Francos. El Nicolás titular Pose, es de no, Techín. Nicolás Pose. Hay otro director de Techín. Pose sigue siendo... No, Pose no está ya más. lo sacaron, sí, no está sabía. él y está No, Rolando. quedó- Pero digo, hay una decisión. Si la decisión vino del Ejecutivo, ¿tenés otro problema con Loretta Presca? ¿Tenés otro problema? Ojo, porque los acreedores te están diciendo, hay una especie de alter ego de YPF con el Estado Nacional. Sí. Y, a ver, cuando estos directores se sientan ahí, ¿qué intereses defienden? Esto es muy importante, porque lo que decía Cero, de que hacer un puerto nuevo cuesta un montón de plata, perjudica a los accionistas minoritarios.
Yo soy un accionista minoritario de YPF y digo, che, a mí no me conviene, hacerlo en Bahía. El gobierno intentó que esta fuera una discusión entre provincias. Claro. Falso. Bien. Esta es una decisión del gobierno nacional. Y además Bianco, Tengo que cerrar, Fer. tiene cargo, es ministro, Bianco hoy o es asesor. Bien, jefe de gabinete en este momento. Bueno, él dijo, no hay discusión sobre el RIGI, porque el RIGI ya corre para todo el país. Entonces nosotros no tenemos... Eso probablemente se lo podemos preguntar a Gabriel Catopodis en un ratito nada más. Gracias, Hernán. Placer. Nos parece muy importante entender, voy yendo a la mesa y vamos a ir ya a la tanda. Nos parece muy importante entender, cada quien tendrá su mirada, su opinión respecto de qué cosas son importantes, sobre qué relación tiene que tener un Estado y los emprendimientos privados en temas tan estratégicos. Da la sensación que estamos entregando herramientas para ustedes muy importantes para después saquen sus propias conclusiones. Nos vamos a ir a la tanda, pero bueno, tiene que ver con esto también. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda y en instantes aquí, charlando con el equipo de QR, Rocío Bonacci, diputada nacional de La Libertad Avanza, integrante de ese grupo de diputados y diputadas que fueron a una visita a represores en Ezeiza, cuenta su verdad, su mirada sobre todo esa visita que genera mucha discusión en la Argentina, lógicamente, y también dentro de La Libertad Avanza. Después de la pausa. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche por A24. Como les dijimos, ya está con nosotros Rocío Bonacci, diputada nacional de La Libertad Avanza. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. En representación de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenés, Rocío? 28 recién cumplidos. Pero recién nos contaba con mucha tradición familiar de la política, con lo cual te suena de oído frente a quienes pueden pensar con cierta ingenuidad que por la edad que tenés hay cosas que te pueden llevar de las narices, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿Cómo sí, estás, seguro. Rocío? Bien, bien, con muchas emociones juntas realmente. ¿De qué tipo? Y enojo, primero, de decepción y realmente con mucho miedo, porque lo primero que yo pienso es cuál es el objetivo de todo lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Por eso estoy más que contenta de que se conforme esa comisión investigadora para saber realmente cuál fue el objetivo y cuál es la verdad que se está ocultando. Básicamente porque terminé siendo, de alguna manera, por supuesto no queriendo, partícipe de una visita a la cual no se me informó de qué se trataba. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo contás lo que pasó? ¿Cómo sucedió? Es muy sencillo. Arrancó a través de una convocatoria que se mandó al bloque, es decir, que estábamos todos al tanto. De hecho, he hablado con varios colegas que me han dicho, yo casi voy. Menos mal que no fui, que el vuelo se me demoró, que tuve otro inconveniente. O sea, había otros diputados y diputadas que iban a ir, pero que no sabían bien no se les había informado de qué se trataba. Se había informado desde un principio que era una visita al penal de Ezeiza, donde se iban a recorrer las instalaciones, y no más que eso, realmente. Cuando yo digo que el diputado nos invitó diciendo que la visita tenía fines u objetivos humanitarios, es la realidad. Hay que entender que aún no sabíamos quiénes eran las personas a las que íbamos a visitar. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero ir a visitar genocidas no es un fin humanitario. Claro que no, por supuesto. Nunca se dijo que iban a estar esas personas en el penal. Se dijo que íbamos al penal a recorrer las instalaciones, como podés ir a una escuela. Por más que seamos diputados, hay clubes de nuestros barrios que nos invitan, hay escuelas, hay hospitales, uno va a recorrer provincias de otros colegas y nos hacen un tour ¿Ustedes quizás... suelen hacer, es el primer tour que se hacía o ya habían hecho? No, al penal de Ezeiza, No, en mi caso es el... No, por ejemplo, la primera semana del mes, el diputado que preside la Comisión de Salud nos invitó a Tucumán a recorrer varios hospitales privados y públicos. Y ahí fueron. Y yo fui, por supuesto, porque soy integrante de esa comisión y claramente, por supuesto, confiando en la lógica de ir a recorrer hospitales y Ahora, Rocío, y llega la invitación del bloque. ¿Quién hace la invitación al bloque? La invitación la hace el diputado Beltrán Benedit, que es de la provincia de Entre Ríos. ¿Y en qué momento se dan cuenta a qué está? El objetivo final, sí. Nosotros nos damos cuenta cuando estábamos llegando en esa famosa combi, donde estábamos varios legisladores y algunos asesores de otros diputados. Mi compañero saca un papel del bolsillo y empieza a nombrar apellidos. Y ahí es donde yo entré en pánico y no entendía lo que estaba pasando, porque a mí no me habían dicho que iba a estar esas personas esperándonos
como es el caso de Astiz, de Guglielminetti. Cuando a mí me nombra esos apellidos, lo primero que digo es, discúlpame, esto no era lo que estaba planeado. Yo no quiero participar, no quiero ser una voz activa de esta reunión. Si van a hacer un comunicado, no quiero ser parte de ese comunicado porque estoy totalmente en contra de lo que de defender, digamos, o de relacionarme con genocidas. Esa es la realidad. Yo eso siempre lo quise dejar en claro. Por eso decía antes que se malinterpreta cuando yo digo que la visita era con fines humanitarios. Sí, desde un principio era con fines humanitarios, de conocer un lugar y ver las condiciones en las que están los presos. Es lo lógico. Sí. Arrancaste diciendo que tenías miedo. Claro, porque tengo miedo de todo lo que está sucediendo, porque hay gente que me apunta en la calle, que me grita cosas. Las redes sociales hoy en día es una cuestión de la vida cotidiana. Te llegan mensajes, amenazas. Bueno, hay gente que te... Sí, bueno, pero realmente... También, ¿no? Sí, pero es la primera vez que vivo esta realidad, digamos. Es un tema en el cual yo nunca fui, digamos, militante activa. No es un tema que a mí me compete en el sentido de que, como te decía antes, recién tengo 28 años, estoy mirando hacia el futuro, no en levantar temas del pasado. Digamos, no era mi interés ir a hablar con estas personas, querer una especie de... No entraste ahí. No, yo entré, porque realmente cuando a mí cuando hablo con los muchachos y les comento que no quería compartir la visita, el guardiacárcel lo primero que nos dice es que esto es una comitiva y te tenés que manejar dentro del penal con cierta cautela. Es decir, bueno, te podés ir a otro lado. Incluso cuando pido retirarme antes, el guardiacárcel me dice, no, quédate. Insisto y le digo, me quiero retirar, quiero ir a otro lado porque voy a ir al baño. Cuando le digo sí, me dice, bueno, perfecto, te acompaño. Pero, digamos, un penal no es... Durante ese momento que, no sé, charlaría esta gente con la otra, vos que te quedaste en un costado, sí, sí. O sea, ¿no escuchaste el contenido de la reunión? Escuché la primera parte, la toqué de oído, donde mis colegas se presentan, dicen su nombre, apellido, de qué provincia son. Escuché algunas conversaciones de algunos presos, realmente no los ubico a todos porque además si vos buscás las noticias son fotos, digamos, re viejas, vos los ves ahora y han cambiado el físico, no ubicaba bien exactamente cuál era cuál, pero después la realidad es que me quedé con el teléfono atendiendo otros asuntos y no le presté atención a toda la conversación. Básicamente, ¿de qué hablaron? La conversación giró, y yo me enteré ahí en el momento, porque como no sabía quiénes iba a ver, imagínense que mucho menos sabía de qué iban a hablar, porque en realidad el objetivo era otro, el de la visita. Que haya cambiado todo, bueno, no fue culpa de los que estábamos ahí. Se charló mucho de lo que es la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que estas personas son mayores de 70 años, con enfermedades terminales, algunos tienen cáncer y tienen algunas enfermedades que son dificultosas para estar encerrados en un penal. Básicamente el tema de la conversación fue esa. Incluso había un recluso que, si mal no me equivoco, creería que es Guglielminetti porque era flaco y alto. La verdad que no lo sé, no quiero dar nada por cierto. Que al diputado Beltrán le entrega en la mano un proyecto redactado con virome, porque no tienen impresora y no tienen computadora, o sea, es que no pueden hacer un Word. Y el proyecto decía ideas de proyecto de prisión domiciliaria. Se lo entrega y quedó eso en manos de mi colega. Por eso realmente yo me sentí pintada al óleo. No participé porque desde un momento aclaré que no quería. No me presenté, no conversé, no me saqué fotos, me retiré antes. ¿Fuiste la única que mantuvo esa posición? Yo mantuve esa posición y sí, hablo por mí porque realmente creo que cada uno vivió una experiencia distinta. Rocío, hablaste del miedo y... ¿tenés también alguna preocupación o miedo sobre una represalia interna en términos políticos? ¿Interna con respecto al bloque o con el cuerpo legislativo? Del espacio político, que haya una especie de sanción de tus propios compañeros, de la Libertad Avanza, del gobierno, digo, del espacio político del que formás parte. No, realmente no, en el sentido que yo estoy planteando mi postura y no tuve nunca la intención de ir a ese penal para reunirme con esas personas. Sí, mi intención era ir al penal para conocer las condiciones y entrar en contacto quizás con presos comunes y escuchar algunos relatos, por supuesto. Me parece que es sumamente legal, digámosle, que uno vaya a un penal, esté en contacto con los presos.
Ojo, tampoco es ilegal si mis colegas querían ir a reunirse con Astiz. Sí podemos entrar en un debate ideológico y, por supuesto, más que entendido, ¿no? Porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, no estamos hablando de cualquier crimen. Pero en sí la visita no creo que sea penalizada por la visita en sí, sino por los dichos que el diputado Beltrán después hace en una especie de comunicado por WhatsApp. Rocío, te preguntaba Hernán por el miedo, pero hablaste de otra emoción, el enojo. ¿Con quién estás enojada? Con mi espacio, con mi colega diputado, realmente. Porque yo confié en su palabra, que ese creo que fue mi mayor error, cuando él hace esa especie de invitación por WhatsApp sin mucha información. Yo lo llamo, le consulto de qué se trataba exactamente la visita, qué era lo que íbamos a hacer. Es ahí donde él me plantea que íbamos a ir al penal, que iba a estar muy bueno, que iba a ser positivo, que teníamos que estar todos. Incluso me comenta si ¿Le parecía importante que fueran...? Le parecía sumamente importante que... ¿Y vos sentí que te mintió? Siento que me mintió desde el punto que no me da toda la información a lo que íbamos, porque si él desde el primer minuto me hubiese dicho, mirá, Rocío, vamos a ir y nos vamos a reunir con Astiz, yo le hubiese dicho que no. ¿Y vos crees que es una iniciativa del diputado Beltrán o que es una iniciativa más arriba del espacio político? ¿Qué responsabilidad crees que tiene, por ejemplo, la autoridad de la Cámara? Realmente, si eso no es una iniciativa propia de él, no te lo puedo decir a ciencia cierta, por eso bienvenida sea la comisión de investigación, porque me parece que hay algo profundo, quizás no. Sí, quizás... te parece importante saber. Me parece re importante porque creo que todos tenemos el derecho, como la gente que también nos pregunta y quiere entender la situación. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la Cámara y del resto, como yo lo nombraba antes? Mi colega cuando me manda el mensaje, cuando me hace la llamada, perdón, y no me aclara mucho, yo después le mando otro mensaje consultándole, porque en realidad esto es así, vos llamás por teléfono, después te queda una duda, volvés a mandar un WhatsApp. Cuando por teléfono me nombra que posterior a la visita al penal de Ezeiza íbamos a ir a Casa Rosada a presentarle un famoso proyecto a Karina Milei, le digo, perdón, ¿qué proyecto le vamos a presentar? No, un proyecto que yo después te cuento. Bueno, ¿pero de qué se trata? No es secreto. ¿Pero alguien está al tanto? No, bueno, yo después te cuento. Pero tengo que primero concretar esa visita. O sea, lograr que me atiendan en Casa Rosada. Eso es lo que me dice él. A todo esto yo dije, wow, debe ser re importante, porque si lo tiene que ir a presentar en Casa Rosada... A Karina Milei. Eso es lo que él me dijo. El proyecto, decís vos, entendemos que era con la prisión después domiciliaria, para flexibilizar la prisión domiciliaria para crímenes de lesa humanidad. No lo doy por asentado porque es lo que yo conecto según lo que viví. Ato los cabos. Porque ahí también, perdón, hoy hablaste de las autoridades de la Cámara. Muy rápidamente, cuando trasciende el dato, Martín Menem, el presidente de la Cámara, manda a informar que no tenía conocimiento de esa visita y también dijo que era un grupo minoritario que no tenía una representación de carácter político, como despegándose de esa decisión. Uno puede entender linealmente que no compartía Martín Menem ese comportamiento, esa visita, ese tono de la temática. Bien, a ver, voy por partes porque es largo. Cuando él me nombra esto por teléfono, a mí me quedó la duda... Beltrán. Sí, cuando Beltrán me nombra que después de la visita quería ir a Casa Rosada y hacer una presentación formal, a mí me queda la duda y lo que hago es llamar a Sharif Menem. Sí. Y le digo, bueno, si estaba al tanto de lo que estaba pasando, de qué proyecto era el que se iba a presentar en Casa Rosada, porque me acuerdo patente que yo le dije, ¿cómo voy a ir a Casa Rosada a presentar algo que no leí? Digamos, no tiene sentido, no le voy a sacar el tiempo de sentarme a hablar de nada. Entonces me dice, mirá, no sé, pero sí sé que, que van a ir al penal. Le digo, sí, estamos organizando eso, ahora en un rato viene la combi. Corto la llamada con Sharif, le mando un WhatsApp a Beltrán, que lo tengo acá todo en el teléfono, en donde le pregunto, Beltrán, ¿concretaste la visita con Karina? Y el mensaje de mi colega, y lo quiero leer, permiso, dice, Sharif estaba en eso. Hoy a la mañana le pasé el nombre de los que vamos a Ezeiza, porque me los pidió. Y quedó en contestar la visita. Pero sí que Sharif le había pedido la lista de los diputados que íbamos a Ezeiza. O sea que había un conocimiento de la Cámara. ¿Cuál es el rol de Sharif Menem, perdón? ¿Cómo? ¿El rol de Sharif Menem cuál es? El rol de Sharif Menem es...
Más allá de lo formal. Ay, no me acuerdo el título. Pero más allá de lo no, formal... bueno, él trabaja a la par de Martín. Claro. Todo lo que pasa por Sharif llega a Martín y viceversa. Un asesor, un jefe. O sea, que él está... no, Perdón, no, voy con Hernán, que tiene una pregunta hace bastante, pero ya vos decís, pedía la lista de quiénes... Que él quería saber, tenía interés en saber quiénes iban a ir a... Eso es lo que me dice mi colega Ese acá. sí, Hernán. Porque su área dependía de la autorización para los viajes, como todos los viajes que hay de diputados, como ha ocurrido con el viaje a Tucumán. A ver, Dos Hernán. cuestiones Exacto. muy cortitas. Primero, ¿ingresaron con celulares? Sí, Es raro porque en el penal sí. no se permite ingresar con celulares. lo sé. Me llamó la atención, pero si lo tenían todos, yo también lo iba a tener, digamos. Claro. Y ¿Se sacaron fotos? sí, de hecho vos comentaste Yo no que estabas con el participé. celular, por eso me llamó la atención. Sí, seguro. Cuando volvieron, después de todo esto, ¿qué hablaron en la combi? Yo hice un silencio eterno y no sabía qué era lo que iba a pasar. Creo que los otros colegas estaban hablando de un poco de la experiencia, de lo que había pasado. Y después se pusieron a hablar de otro tema, de la organización, de lo que era la... ¿Ninguno de los otros se sintió molesto como vos porque lo habían llevado a algo? No hablé con los otros en ese momento. Yo Pero los me demás quedé... parecían tener más idea de lo que iban a hacer. Creería que nadie sí se quejaba por la... como vos. Claro, a ver... ¿Con qué tampoco es ánimo que salieron pataleé. de ese encuentro? Salimos todos muy callados, realmente. Yo no sé cuáles son las emociones de mis colegas, porque ya te digo, no lo hablé, no quiero poner en palabras de ellos. Pero nadie se ofendió como vos que hubiera optado quedarse afuera. Vos dijiste Mirá, que yo con mi compañera Arrieta quedamos como que no sabíamos lo que estaba pasando, porque en qué momento una visita humanitaria se convierte en una conversación con Astiz. ¿Escuchaste lo que dijo Arrieta? Que No sabía todo, quién leí era. un titular. Dijo que habló con Astiz, pero que no sabía que era Astiz. Claro, a ver, creíble. parte de eso también yo creo que es no había información previa y la edad. Además, yo le digo, he hablado Pero con vos otros sos más colegas. chica. Yo soy más Y chica. sabías quién era. Sí, o sea, en el momento me impactó. Los otros apellidos, la verdad que no los tenía tan resonantes porque ni mis colegas más grandes. Yo he hablado por teléfono con varios colegas que me decían, no, yo ni me acordaba de Google y de Minet, y esa es la realidad. Por ahí hay algunas cosas que se te escapan. Pero bueno, yo no quiero hablar por mis colegas realmente. Y me parece, parte del enojo y todo esto es porque cuando sucedió esa presentación del proyecto de la derogación del aborto, a mí lo primero que me vinieron a decir desde el Ejecutivo es no hagamos cosas que comprometan al presidente y que molesten en el gobierno, digamos, que hagan ruido. Y me van a decir que... Te lo dijo alguien que ya no es funcionario. No sé, a ver, me vas a decir que esto no genera ruido entonces. Claro. Porque me molesta mucho que se organice algo que pasó por el ojo de muchas personas, por lo que se entiende, porque además pedir una combi, como decía antes, no es un trámite tan sencillo. No te dan una combi para hacer 10 cuadras. O sea, Claro. si vos vas a pedir un vehículo grande, tiene una justificación lógica. Acá la pregunta es si alcanza con que la justificación sea vamos a Ezeiza o dame un detalle de a quién vas a ir a ver Ezeiza y por ende la responsabilidad. Déjame preguntarte, Rocío, ¿cómo está la convivencia hoy dentro del bloque a partir Bien, de todo esto? yo creo que hay otros colegas que quieren seguir con su agenda. Yo hablé por teléfono con algunas compañeras y la realidad es esa. Me dice, mirá, yo quiero trabajar por mi provincia, por la gente que me votó. Y en eso coincidimos mucho, pero yo no creo que la gente nos haya votado para venir a desempolvar cosas que ya han sido juzgadas, ya fueron cerradas y que están en el pasado. Me parece que la gente de nuestras provincias nos votó para que legislemos de acá a un futuro y por cosas que sean mejor para nosotros. ¿Y vos votarías la iniciativa, creo que ya es formal ya la iniciativa Irí Confiama, pero votarías la iniciativa de generar una comisión que investigue esto? Sí, seguro, porque fui la primera... ¿Y no crees que podés pagar un costo político por votar algo que viene, por ejemplo, de Unión por la Patria? ¿Cómo? Votar. La comisión, la creación. La creación de la comisión que es investigadora. Sí, yo la conformación la voto. O sea, bienvenido que se ¿Y crees que hay una falta en lo que se hizo? Una falta de cuidado, una falta moral, de una falta ética, de conducta. Una falta de respeto para el ciudadano, que hay gente que no llega a fin de mes, la gente se muere de frío en las calles, hay gente que duerme y come de la basura, duerme en la calle y come de la basura. No sé si la gente está para soportar estas cosas realmente.
Por eso desde un principio lo planteé, chicos, yo no quiero participar de esto, no sé quién lo armó, no sé por qué no nos informaron. Vos mencionaste antes el mensaje que mandó Benedict al grupo, después con posterioridad, donde dice que son excombatientes, ¿no? Bueno, lo mencionaste en forma crítica, ¿no? Sí. Y donde él aparte dice que, o sea, niega, ¿no? Básicamente el terrorismo de Estado. Es una reivindicación del terrorismo de Estado. Así una reivindicación. Exactamente. No es lo mismo. ¿Vos por qué lo mencionaste en forma crítica? No, yo no comparto para nada el mensaje que él mandó al grupo, no comparto sus ideales, lo dejé claro desde un principio y ya me cansé de repetirlo y aclararlo. A mí no me parece correcto reivindicar a estas personas. Primero, no son excombatientes de Malvinas. Estamos hablando de una persona que fue a Malvinas y se rindió antes de pegar un tiro. Entonces, el mensaje está totalmente fuera de contexto. De hecho, se tomó el atrevimiento de firmar con el nombre de sus compañeros sin saber si estaban de acuerdo o no con ese mensaje que él transmite. Rocío, mencionaste que habían ido asesores. ¿Asesores de quién? ¿Quiénes eran? No sé porque no pregunté. Realmente, no conozco a todos los asesores. ¿Eran de los diputados? Sí, de los que estaban ahí en la comitiva, pero siempre que hay reuniones suelen haber asesores o alguna persona de prensa, del bloque, digamos. Pero no pregunté. ¿Entraron también? Sí. ¿Entraron a la reunión? Sí. Y más allá... Sí, porque era una comitiva, ya te digo, no es que te podés quedar en un pasillo, es un peligro pasearse libremente en un penal, ¿no? Vos tenés que estar controlado por un guardia cárcel. Todo está muy focalizado en Beltrán, el diputado, pero por historia, por su pasado, uno imaginaba que el diputado Guillermo Montenegro ha tenido más protagonismo, de hecho posiblemente tenía más relación preexistente que Benedict con los acusados, con los detenidos. ¿El rol de Montenegro, por lo que vos viste, fue menor, fue relevante? No, fue equitativo con el diputado Beltrán. Sé que debe conocer las historias de estas personas con las que nos reunimos, pero de pe a pa, seguro. Sí, claro. Vos mencionaste tu familia, ¿en tu familia hubo militancia política? O sí. ¿De dónde viene? Mira, mis papás se conocieron militando en el Modín. ¿En el Modín? Sí, en el Modín. De la mano de Aldo Rico. Cuando Aldo Rico se retira, le deja el partido a mi papá y él continuó con la militancia, con 25 años. Él fue concejal de la ciudad de Rosario. Papá, te dijeron cuando le Casi me mata. ¿Que fuiste ahí? Casi me mata. Sí, porque no entendía. De hecho, yo le había dicho desde un principio, pero no era este el objetivo. Yo no sabía que iba a pasar esto. Bueno, pero ¿cómo? Realmente cuando estábamos llegando al penal, que a mí me informan, no, mirá, vamos a reunirnos con Astiz, con este, yo no sabía qué hacer. Miro el GPS y estaba en el medio de una autopista, zona que no conozco, llamo a un colaborador mío, le digo, bueno, no sé, me pide un Uber, me venís a buscar, estoy muy lejos. Se generó todo un... Quizá este hombre pensando que, no sé si sabría que tu familia estuvo con el Modín, pensó que podrías tener como la familia militar, entre comillas, y tener cierta grave error dar por entendido eso. Última, Pablo, dale. Sí, vos tenés conocimiento que en la combi haya viajado un empleado de ceremonial y protocolo de la Cámara. Pasa que no lo conozco personalmente y no sé si se incorporó después a la visita. La verdad que había tantos presos también que no sé si había una persona que era de protocolo. Sí me consta que si fue esto trabajado desde presidencia, es decir, si presidencia, que sería este chico Sharif Menem, pide la lista de los nombres y los apellidos, un conocimiento desde protocolo había. Ahora, si fue o no fue esa persona, yo no lo puedo asegurar a ciencia cierta porque no lo tengo de vista. Te lo pregunto al revés, Rocío, y gracias por venir, por supuesto. ¿Crees posible que se pudiera desconocer tanto de la autoridad de la Cámara de Diputados como de Presidencia, que se pudiera desconocer una visita que podría generar tanto revuelo? ¿Es lógico creer que se podría desconocer una visita así? Me parece que es imposible desconocer la visita. Primero porque hay pruebas que están en el teléfono. Sé que hay una foto que no está en mi poder. También están las cámaras del penal, así que, digamos... ¿El DNI les pidieron cuando entraron? Perdón, Iri, perdónate un segundito. Vos no podés acreditar fehacientemente que tanto Casa Rosada como las autoridades de la Cámara estuvieran al tanto, pero te parece que no es verosímil que no estuvieran. Exacto. Que te parece imposible que no estuvieran al tanto. Porque probablemente se lo haya comentado anteriormente el diputado. Vamos a ir a verlo porque después te queremos llevar un proyecto. Me pongo en el mismo lugar que vos y digo, por ahí una visita humanitaria que no era una visita para ir a ver
Quizás no preguntaron tanto desde ceremonial de protocolo, desde la Cámara. Quizás faltó hacer preguntas, pero entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo podemos permitir que una comitiva de diputados de tu bloque vaya para cualquier lado sin saber lo que van a hacer? ¿Quién se sacó fotos? Los demás diputados. Todos. Sí. ¿Y esas fotos no...? No, yo no estaba en la foto, así que no la saqué, no la tengo, no me interesa. ¿La muchacha esta que dice que no sabía quién eras tú también sacó fotos? No sé si sacó fotos, pero sí estaba por ahí con otros diputados. Realmente yo en un momento no estaba muy atenta a lo que estaban hablando en privado con está bien. Rocío, muchísimas gracias por haber venido. A mí me da la sensación que la sociedad valora mucho, primero que frente al miedo, frente al enojo, te animes a dar tu posición sobre un tema tan delicado, tan central en nuestra identidad, en nuestras luchas a este tiempo por memoria, verdad y justicia, aún sabiendo que esto puede traerte algún problema y más allá de cualquier mirada respecto de la política, la economía, etcétera, etcétera. Así que gracias por haber venido. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que la gente tiene derecho a saber. Gracias, Rocío. Bueno, muy bien, vamos a ir a una tanda, pero previamente déjenme contarles, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Enseguida está Gabriel Catopodis para hablar desde la provincia de Buenos Aires respecto a otro de los temas del día, tiene que ver con la decisión de YPF y de Petronas de la instalación finalmente en Río Negro de la planta de gas natural licuado. Seguimos en QR. La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Uno imagina en estos momentos, en estos tiempos, funcionarios de la provincia de Buenos Aires deben ser días que arrancan muy temprano y terminan muy tarde, así que gracias en serio. A ver, primeras reflexiones, primera mirada respecto no solamente de la decisión que toma Petronas con YPF, sino de la caracterización que hace Milei respecto de por qué no en la provincia de Buenos Aires y la respuesta del gobernador hoy temprano. No hay ninguna razón objetiva, técnica, consistente que explique ¿por qué Río Negro y no Bahía Blanca? La única razón es política, es partidaria, es arbitraria, es de un presidente que en un streaming decide qué hacer con la inversión seguramente más importante en muchísimas décadas. Sí, en un programa de radio decide qué hacer con una inversión de las más importantes en las últimas décadas, sin ningún tipo de fundamentación técnica, y me parece que pone al descubierto que el presidente está gobernando contra la provincia de Buenos Aires. Desde el 10 de diciembre para acá, todas las decisiones que tomó en relación a la provincia de Buenos Aires fueron para castigarlas. Es el presidente que frenó toda la obra pública, perdóname, Pablo, es el presidente que frenó toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires, es el presidente que le recortó los fondos a muchísimas provincias, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires de manera significativa, y en este caso es el presidente que decide de manera absolutamente irresponsable. Es una muy mala decisión, pero no es una mala decisión para una provincia y buena para otra, es una muy mala decisión para la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque en un lugar donde hay un render y donde hay que hacer el 100% de la infraestructura... ¿Qué es un render? ¿A qué te referís? Bueno, un dibujo, una maqueta. Bueno, ahí nos propone el presidente de la Nación, se va a desarrollar una inversión de 30 a 40 millones de dólares. Versus en detrimento de un lugar donde está el 80% de la infraestructura construida. Objetivamente no tiene ninguna explicación. Cualquier vecino, cualquier ciudadano que nos está escuchando y entiende esto, dice, bueno, claramente acá hay algo muy, muy oscuro. Y lo oscuro es, en definitiva, que, bueno, también que hay un presidente de YPF que tiene una trayectoria de 40 años en la principal competidora de YPF. Y bueno, tenemos que estar todos tranquilos de que cuando toma decisiones, está tomando decisiones pensando en YPF y en la Argentina y no en otros intereses. ¿Y cuál sería el sentido? Porque Marín viene de Techín, ¿cuál sería el sentido en todo caso de esta decisión vinculada a la empresa Techín? Hay muchas especulaciones, Pablo, de qué puede pasar con este proceso de
desarrollo de inversión, con socios locales. Me parece que venimos diciendo que la ley RIGI, cada artículo tenía nombre y apellido, y me parece que todas las decisiones que se están tomando en relación a esta inversión van poniendo también Pero como que vos ves que al final sea un objetivo que Techín se quede con parte del negocio de digo que GNL. tenemos que estar todos tranquilos, los argentinos, de que el presidente de YPF está defendiendo los intereses del Estado Nacional y no de su anterior grupo económico al que él representaba. Esto me parece muy importante porque pienso en la audiencia que quizá tiene distintas miradas respecto de los espacios de la política. Seguramente votaron a distintos candidatos a lo largo de todo este proceso electoral. Y uno dice, bueno, un presidente puede tener una mirada en términos de desarrollo productivo de si prefiere que una inversión de esta característica se haga en un lugar o se haga en otro, se haga de una forma o en otra. Esto me parece que, insisto, es importante para saber distinguir si es una decisión estratégica en términos de desarrollo y producción o es efectivamente un intento de hacerle daño a la provincia. Bueno, hasta acá no hay ninguna explicación seria, no hay un informe técnico, no hay conclusiones de esta supuesta consultora que Esto es lo que vos decías, Hernán, que no hay un informe. Pero versus eso, perdóname, hay un polo petroquímico de más de 50 años en la Argentina, que no lo inventó Axel, que existe, que tiene una infraestructura, un saber hacer, que fue muy importante en los últimos 20, 30 años en el boom exportador del sector agropecuario, y que ahora ese saber hacer, esa capacidad, nos parecía estratégicamente podía apalancar, podía empujar el desarrollo de un perfil exportador vinculado a Vaca Muerta. Bien. Me quedo con una duda que vos dijiste, que las decisiones del presidente han sido todo contra la provincia de Buenos Aires desde que asumió. ¿Cuál te parece que es el fin? Porque uno podría decir, el presidente está enojado con Kicillof, porque no coincide, porque ideológicamente hay diferencia, pero en la provincia de Buenos Aires viven 16 millones de personas que viven ahí, que trabajan ahí, que estudian ahí, que si me pongo tonto diría que votan también. Claro. ¿Por qué perjudicar a los bonaerenses en todo caso? No, varias cosas. Me parece que el presidente no puede mostrar resultados económicos y entonces tiene que adelantar estas decisiones, tiene que tomar de manera muy responsable estas decisiones para confrontar. Me parece que no vamos camino a una campaña electoral el año que viene. Por supuesto, la gente no está con la cabeza puesta en las elecciones, pero vamos camino a una campaña el año que viene con un presidente que no va a poder mostrar grandes resultados, que no va a poder hacer campaña a favor de su gestión y que la va a tener que hacer en contra. ¿Y en contra dónde? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde definitivamente podemos imaginar que están dadas las condiciones para que nosotros frenemos a Milei, como ya lo hicimos en las 3 elecciones del año pasado, pero fundamentalmente porque creo que es el lugar desde la provincia de Buenos Aires y con Axel como figura emergente para reconstruir una alternativa a nivel nacional. Perdón, esto solo de Petronas, si saquemos YPF, los malayos, ¿qué opinión tienen cuando ellos aceptan, tienen que opinar sobre dónde se hace? Les dijeron, mira, no, esto lo decide YPF, ¿cómo es eso? Porque le digo por una cuestión, ¿no? Porque la política es muy cambiante. Y está la tradición esta que desde Rosas hasta acá nunca llegó un gobernador a presidente, pero un día podría llegar uno a presidente. Y la verdad que estar enojado. ¿Pero qué es lo que sugerís? Perdón. Y que enojarte con el próximo presidente el día de mañana tampoco sería lo ideal para una emprsa que viene a hacer una inversión. Porque así como este hace cualquier cosa, digo, yo no lo haría. A ver, yo no me ¿está esa mirada o es muy muy conspirativa? No lo va a decir. Yo no lo sé. Yo lo que veo... Pero ¿tiene que opinar Petronas o el puerto lo decide YPF? No, es una decisión de YPF y Petronas podrá o no acompañar este proyecto de inversión, pero me parece mucho más grave imaginar cómo se va a desarrollar este proyecto de inversión en una Argentina que tiene la economía parada, en una Argentina, en un país que está frenado. ¿Cómo se van a lograr seducir 30.000 o 40.000 millones de dólares en una Argentina donde no hay una pyme que esté prendiendo una caldera, no hay un empresario pyme que esté haciendo una inversión mínima en capital de trabajo porque no tiene ningún horizonte de que esa inversión pueda tener un retorno
serio y sustentable en este país. ¿Qué es lo que no hay? Bueno, en definitiva, lo que no hay es un plan productivo y un plan industrial. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, que el mundo está complicado, que no vamos a tener más un mundo tranquilo y que en ese mundo complicado, tenso, difícil, complejo, el presidente, cualquier presidente, y este en particular, tiene que tomar decisiones con mucha responsabilidad, con mucha sensatez y con poca improvisación. Gabriel, hoy a la mañana el gobernador mencionaba que había hablado con Marín. ¿No le puso a disposición el informe de la consultora? Porque esto es como el quid de la cuestión. No parece eso. No, es importante lo que vos mencionás porque eso aclararía, digo, podría reducir esta conversación a una cosa mucho más simple. Si nos explican que hay fundamentos técnicos, logísticos, de ventajas competitivas muy claras que hacen que un proyecto en Río Negro, en este caso, sea muchísimo más rentable, bueno, podríamos entenderlo, pero realmente lo poquito que se ha dicho es muy pobre. Se habla de la extensión del caño, del conducto, pero definitivamente estamos hablando de extender un conducto en Bahía Blanca versus tener que construir un puerto entero con una ciudad, porque hay que explicarle a quienes nos están siguiendo que además hay que pensar en cómo se construyen viviendas, redes de agua, redes de luces, universidades. Digo, definitivamente Bahía Blanca tiene la logística, la infraestructura, la experiencia, 30 años de un recorrido importante en materia energética. La mano de obra calificada, bueno, definitivamente es el lugar que sin duda era el lugar y es el lugar más adecuado para esta inversión. Gabriel, muchas gracias por haber venido. A ustedes, chicos. Bueno, nos estamos despidiendo. Mucha repercusión respecto de la charla que tuvimos con Rocío Bonacci, la diputada de La Libertad Avanza, hace un ratito nada más. Veremos si eso conduce a esclarecer las responsabilidades políticas de esa visita a represores en Ezeiza. Nos estamos yendo, ya saben, viene Babi de Checopar, basta Babi. Nuestras redes sociales, programa QR, tanto en Instagram como en la red social X. Y mañana a las 9 de la noche retomamos. Gracias, Fer. Chau, Pablo. Gracias, Siri. Abrazo grande, Hernán Lecher. Otra vez gracias, Gabriel, por haber venido. Quédense con Babi de Checopar después de las voces del día. Dale.